Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Consulta Psicología. Continuaremos respondiendo preguntas y una de ellas es esta, que nos escribió por correo. Dice, el papá de mis dos hijos me busca mucho y me dice que todavía está enamorado de mí, que se arrepiente de todo lo que él hizo, los daños causados por dos infidelidades, maltratos y violencia físico y verbal. Yo también deseo volver con él, pues es el padre de mis hijos y fue el primer hombre que me enamoré. Pero hay un problema, yo me casé hace un año y medio con un hombre que me encantó mucho y vela por mí y por mis hijos. Vamos bien nuestra relación, me trata con cariño y me respeta y mis hijos también, y a mis hijos también. Me lleva a lugares turísticos, pero mi amor por él se ha reducido porque amo más el padre de mis hijos. Tengo una encrucijada y le comento a mi mejor amiga. Ella me dice que hay que dejar que la corazonada nos guíe en nuestro destino y que algún día nos vamos a arrepentir al no aceptar nuevamente esta propuesta, que es mi oportunidad de tener un hogar verdadero con el papá de mis hijos, pero también me da pena dejar a este hombre. Llevamos un matrimonio corto, pero es mejor cortar ahora y no alargar un amor no correspondido. ¿Qué opina usted? Es la segunda persona que le comento. Mi amiga me dice que sí es una oportunidad. Bueno, gracias por comentarnos su situación. Mm, vea, hay algo interesante en lo que usted nos comenta. Es que todo lo que nosotros hagamos hoy tiene un efecto, una causa. Efecto, causa, causa y efecto, ¿sí? Es como usted intentar tirar una piedra, es la causa, la piedra, y el efecto es el golpe el que recibe cualquier objeto o hasta una persona. Coge una piedra y lo tira así de manera aleatoria. Y usted sabe que en algún momento hay personas al otro lado y pueden ser golpeadas o no. Algo similar le esté pasando a usted. Sabe que las consecuencias tan grandes que puede usted actuar, porque usted ya hizo un compromiso con este actual matrimonio. Y este actual matrimonio es un compromiso irrompible, ¿sí? Pero claro, usted lo puede romper, pero puede causar mucho daño, tanto a la otra persona como para usted, sabiendo de que tal vez la decisión que vaya a tomar va a tener beneficios, pero tenga en cuenta varios factores. Lo que usted nos comenta es que el papá de sus hijos anteriormente tenía violencia verbal, físico, lo maltrataba y otras cosas, ¿sí? Y de repeso la dejó dejando a sus hijos ahí varados, ¿sí? Incluso no sé si también económicamente, porque noto que su otro, o sea, su esposo actual, pues le está supliendo todas las necesidades económicas según lo que usted nos comenta ahí. De ese modo nos indica que es más perjudicial tomar esta decisión que usted quiere hacerlo que continuar con su matrimonio. Fíjese, si eso pasó en el pasado, le ocurrió en el pasado, le va a suceder en el futuro. Un hombre que ha tenido dos infidelidades, le ha dado golpes, violencias físicas y verbales, nunca va a dejar de serlo, aunque al principio admita y acepte los errores. Una persona siempre va a actuar de una manera placentera, se deja llevar de sus emociones. Y usted en este momento se está dejando también llevar de sus emociones porque quiere volver a estar con este hombre. Y sí, claro, eso es una ventaja porque es el papá de sus hijos, pero tenga en cuenta que usted ya tiene un nuevo hogar con un nuevo hombre.
y ya está comprometida. Y eso sería una falta de respeto y falta de amor y empatía por él, ¿sí? Esto le va a repercutir, eh, un problema grande, ¿sí? Es como intentar intentar tapar un hueco y abriendo otro más grande, ¿ves? Entonces, el consejo aquí y la orientación es que usted continúe como está, con este hombre que la está tratando bien, incluso la lleva a lugares turísticos, le ayuda económicamente a usted, a sus hijos. Entonces, está bien, no se deje llevar por sus emociones, porque siente amor por la otra persona, por eso le va a causar daño, ¿sí? Y es una sugerencia, una orientación que queremos dar. No renuncie porque usted luego se va a arrepentir. Ahí sí se va a arrepentir. La amiga que le dio el consejo está muy mal, es una mal amiga y desde nuestro punto de vista es mejor alejarnos de esos amigos que dan consejos simplemente porque nos dejamos llevar las emociones o porque también quiere verla sufrir a usted, ¿sí? Y no habrá más esto, un, no habrá más un hueco, ¿sí? Más bien deje que el hueco mismo se tape y usted sienta más amor por la persona que ahora tiene en este momento, ¿sí? Bueno, espero que le hayan gustado la sugerencia. Hay otro video similar, con casos similares como en el caso suyo, y pueden observarlo. No se lo olviden suscribirse y darle like a este video y compártelo con los demás. Listo, que tengan un excelente día. Nos vemos.